Revelación de la verdad en el tiempo final. Segunda parte. Los hijos de Dios llegaron a la tierra y engendraron a los gigantes uniéndose con las hijas de los hombres. La Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, versos 1, 2 y 4 menciona a los hijos de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellas. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. El texto claramente hace una diferencia entre los hijos de Dios y los terrestres, al decir las hijas de los hombres. Por lo tanto queda clarísimo que esos hijos de Dios no eran terrestres. Aquellos que del cielo vinieron a la tierra, son los legendarios Anunnakis que se hicieron de gran renombre en este mundo, al igual que sus hijos los gigantes Nefilim, mencionados en la Biblia como los hijos de Anak o también dicho de otra manera los hijos de Anu, personaje que en todo el Medio Oriente era conocido como el dios del cielo. El nombre de Anu significa el celestial. Todos en Mesopotamia sabían que Anu era el padre de los Anunnakis y también de los gigantes Nefilim que aparecieron miles de años después, sin embargo, en la Biblia no se lo menciona como Anu sino como Anak, así como Marduk no es mencionado como Marduk sino como Merodach. Los Anunnakis mencionados en el libro de Génesis como los hijos de Dios, se unieron a las mujeres terrestres y engendraron a los gigantes Nefilim. Estos Anunnakis sabían que Dios existía, pero como los paganos de hoy en día, preferían vivir a su manera y en rebeldía. Hacían algunas cosas buenas, pero también cometían atrocidades y abominaciones. Eran seres con mucho conocimiento y tecnología, pero muy pobres espiritualmente. Algunos los llaman deidades caídas, pero en realidad, no eran dioses, solo contaban con tecnología y capacidad para transformar la creación de Dios ya existente. Desde un comienzo, luego de crear artificialmente a Adapa y Titi, los bíblicos Adán y Eva, comenzaron a autoproclamarse dioses. Y le enseñaron a Adapa a rendirles culto y a ofrecerles sacrificio. Después del diluvio construyeron varias ciudades en Mesopotamia y en cada ciudad un templo para que los humanos los adoren y les rindan culto. Una de esas ciudades era Ur, de donde salió Abraham. Luego de haber construido las ciudades y los templos hace aproximadamente 5700 años, decidieron esconderse de la vista de los humanos y hacerse adorar como dioses, para que de esta manera los hombres acumulen el oro, que era lo que más les interesaba, haciéndoles creer que, si no llevaban el oro al sol, este ya no iba a brillar y los humanos tendrían que morir. Así de esta manera la búsqueda y la explotación del oro se convirtió en una necesidad para los humanos. Según las tablillas sumerias encontradas en Irak, los Anunnaki por medio de la manipulación genética en tiempos muy antiguos hace 153.000 años, crearon los cuerpos de una nueva criatura, un nuevo ser humano que se sumaba al humano neandertal que ya existía en ese tiempo y que venía evolucionando de forma natural. La vida en realidad ya existía, ellos solo lo transformaron, mezclaron la genética de dos razas distintas, una muy evolucionada de un varón Anunnaki y otra muy atrasada de una homínida originaria de África, así obtuvieron un nuevo terrestre con la suficiente inteligencia para recibir y comprender los mandatos de los Anunnaki. Era la manera más efectiva para obtener mano de obra gratuita, autorrenovable y permanente. Hay que distinguir que aparte de los hijos de Dios que eran en realidad los Anunnakis, la Biblia también menciona a sus descendientes, gente de gran estatura llamados los hijos de Anak, expresión que era muy utilizada en los tiempos de Moisés y de Josué para referirse a los gigantes. Ellos eran los hijos de aquellos que vinieron del cielo a la tierra. La palabra Anak, además de ser mencionada en la Biblia, es también mencionada en las tablillas sumerias, cuando Ninurta el hijo de Enlil, después del diluvio forjó un nuevo metal al que le llamó Anak en honor a su abuelo Anu. En esa ocasión Anu navegó junto a su esposa, en las aguas del Gran Lago en las montañas de Sudamérica, al que le llamó el lago de Anak, actualmente el lago Titicaca. Para los lugareños actualmente ese lago es sagrado sin saber sobre el verdadero motivo hasta ahora. Solo sabían que sus antepasados Manco Cápac y Mama Ocllo, salieron de la Isla del Sol, en medio de ese lago, para civilizar a los nativos de la región. En realidad, mucho tiempo después del diluvio, aparte de Manco Cápac y Mama Ocllo, ya existían en esa región algunos otros mestizos con sangre Anunnaki y sangre nativa que eran descendientes de aquellos que habían sobrevivido al cataclismo. Ellos fueron los que se encargaron de civilizar a aquellos que se encontraban en un estado lamentable de barbarie, casi en el estado de animales.
Adoraban al sol, a la luna, a los montes llamados Apus, a la tierra llamada Pachamama, a los animales, a las plantas y a todo lo que se ve y se encuentra en la naturaleza. Hacían sacrificios de animales y también sacrificios abominables de infantes. Los iniciadores del linaje inca, así como otros híbridos, les enseñaron lo básico sobre vestimenta, agricultura, pastoreo y construcción. Mayores detalles lo pueden encontrar en el libro Comentarios Reales de los Incas del autor inca Garcilaso de la Vega. Las ruinas de Tiwanaku, las ruinas de Pumapunku, el montículo de Copacabana, la Isla del Sol, la fuente magna con escritura cuneiforme hallada en las aguas del lago y las líneas de Nazca en Perú, son pruebas fehacientes de que los Anunnaki estuvieron en esta parte del globo. En un documental realizado por el investigador Juan José Benítez, acerca de las líneas de Nazca, los indígenas aún tienen grabado en su memoria de que esos dibujos en los montes de Nazca fueron hechos por los viracochas, y cuando Benítez les pregunta quiénes son los viracochas, ellos responden mirando al cielo y dicen, los que vinieron del cielo y dijeron que algún día regresarían. Tras esas referencias, queda comprendido que el metal llamado Anak, el lago de Anak y lo que la Biblia menciona como los hijos de Anak, es una alusión directa al padre de los Anunnaki llamado Anu. Por tanto, los hijos de Anak, llamados también Anakim, o Nefilim, eran los hijos engendrados por los Anunnaki en unión con las mujeres terrestres. Como verán, los Anunnaki no son un mito como nos hicieron creer por mucho tiempo. La Biblia confirma su existencia y menciona expresamente a dos de ellos, Marduk y Nabu. Marduk era el hijo de Enki y también nieto de Anu. El otro personaje llamado Nabu era el hijo de Marduk, nieto de Enki y bisnieto de Anu. Así que, la Biblia, aparte de mencionar a los primeros extraterrestres llegados a la Tierra y a los gigantes hijos de Anak, también hace referencia en forma clara al hijo y al nieto de Enki, que eran Marduk y Nabu. Marduk es mencionado como Bel, pero también es mencionado como Merodach, y Nabu es mencionado como Enebo. Los libros de Isaías capítulo 46 versos 1 al 2 y Jeremías capítulo 50 verso 2, dicen lo siguiente. Se ha postrado Bel, se abatió Enebo. Fueron humillados, se derrumbaron juntos. Conquistada ha sido Babilonia, Bel está avergonzado. Merodach está deshecho, destruidas sus esculturas, destrozados sus ídolos. Siguiendo con las evidencias que demuestran que los Anunnaki sí existieron, es necesario puntualizar que aparte de la Biblia, también la historia secular, la historia en general hace referencia a estos seres llegados del espacio. Por ejemplo, en el reino antiguo de los hititas se puede evidenciar que sus dioses eran los Anunnaki. También en el imperio asirio, la historia general menciona que sus dioses fueron Anu, Ea, Enlil, Marduk y otros. La historia más común y más conocida es que también fueron los dioses de Babilonia y de Sumeria en Mesopotamia donde ellos vivieron. De modo que son tres culturas, el reino de Ati, el imperio asirio y la cultura sumeria que tenían como dioses a los Anunnaki, según la historia universal contemporánea. Esto demuestra que los Anunnaki no son un simple mito o una leyenda ficticia. Ellos estuvieron en la Tierra. Varios de sus actos son narrados con mucho detalle y de manera cronológica en las tablillas sumerias, como la creación del jardín del Edén, la creación de Adán y Eva, el diluvio mundial, la destrucción de la Torre de Babel y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por si fuera poco, el relato sumerio también revela que fueron los Anunnaki los que construyeron las pirámides de Egipto después del diluvio, hace 11.000 años atrás aproximadamente. Esta última parte quizás sea de interés para la arqueología. Las pirámides fueron construidas hace 11.000 años atrás por los Anunnaki y a la Gran Pirámide se lo llamaba Ekur, que significa casa que como una montaña es o casa con forma de montaña. Efectivamente, la pirámide más alta en Egipto era la morada de Marduk, cuya cúspide con el ojo que todo lo ve, que actualmente ya no existe en dicha pirámide, era la representación de su imagen. Para conocer más detalles solo tienen que leer el libro perdido de Enki de Sacharya Sitchin. Otra prueba contundente de que los Anunnaki verdaderamente existieron en la Tierra es el Código de Hammurabi, el primer código de leyes en la Tierra promulgado el año 1700 a.C. La frase ojo por ojo y diente por diente mencionado por Jesús como una norma caduca de los antepasados judíos, era uno de los mandamientos escritos en el Código de Hammurabi. Dicho código en su mandamiento 196 dice: si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto. Su mandamiento 197 dice: si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso. Y su mandamiento número 200 dice: si un hombre le arranca un diente a otro hombre de igual rango, que le arranquen un diente. Como podrá comprobar,
lo mencionado por Jesús de Nazaret no era un invento, Jesús sabía sobre esos mandamientos existentes en el Código de Hammurabi. El autor de ese código era el rey de Babilonia llamado Hammurabi, en los años 1700 a.C., y menciona literalmente a los Anunnaki y los llama Anunnakus en su prólogo de su libro. En algunas partes sobresalientes de su prólogo dice lo siguiente: cuando a Anu, el Altísimo, rey de los Anunnakus, y el divino Enlil, señor de los cielos y la tierra, otorgaron al divino Marduk, primogénito del dios Ea, la categoría de Enlil y lo magnificaron entre los Ijijus, a Anu y el divino Enlil también a mi Hammurabi me impusieron el nombre. En la parte final de ese prólogo dice: cuando Marduk me mandó a gobernar al pueblo, a enseñarle al país el buen camino, yo hice de la verdad y la equidad el asunto más importante, me ocupé del bienestar del pueblo. Un abogado de este tiempo comprende perfectamente que el Código de Hammurabi fue la base para el derecho romano, y el derecho romano a su vez fue la base para las legislaciones del mundo actual. Así que con todo esto queda por demás demostrado que los Anunnaki en realidad sí existieron, eran seres extraterrestres, modificaron genéticamente al primate homínido terrestre con el ADN Anunnaki para tener esclavos trabajadores de las minas y así obtener la mayor cantidad de oro posible. Desde que llegaron hace 441.000 años, ese fue su único interés y propósito. Pasado el diluvio, más concretamente desde el año 3760 a.C., cuando crearon el primer calendario terrestre, el calendario sumerio, que actualmente sigue vigente en Israel, se escondieron de la vista de los terrestres para gobernar la tierra desde la oscuridad a través de sus títeres gobernantes en todos los países, para seguir acumulando oro hasta nuestros días. En esa época todos los Anunnakis tenían una ciudad. Cada una de esas ciudades, que estaba gobernada por un títere terrestre, contaba con un templo en el cual se encontraba la imagen o estatua de un determinado Anunnaki al cual le rendían culto porque era el dios de esa ciudad. Había varias ciudades y cada Anunnaki era adorado como dios. Pero ya no interactuaban con los terrestres como antes del diluvio, solo hacían saber sus mandatos a través de su sumo sacerdote. El plan perfecto era esconderse para que los humanos no se levanten en armas y les declaren la guerra para liberarse de ellos. Así que les dejaron vivir a su manera al mando de gobernantes que los Anunnaki colocaban en el trono. Idearon la moneda, el dinero como medio para adquirir las cosas y como medio para corromper el alma de los humanos, ya que se apoderaría de ellos el egocentrismo y la ambición de acumular bienes materiales y mucha riqueza. Esto daría lugar a una incesante y voluntaria acumulación del oro de parte de los terrestres hasta nuestros días. Marduk, el hijo de Enki y nieto de Anu, se declaró supremo dios de la tierra el año 2024 a.C., cuando expulsó a todos los Anunnakis excepto a uno llamado Nanar. Al no existir más las ciudades sumerias, solo quedó Marduk para ser adorado como dios en su templo de Babilonia y extender sus dominios a todo el mundo. Desde ese tiempo fue que instauró el culto a la serpiente en Babilonia, cuyos símbolos son la serpiente entrelazada en la vara y la pirámide con el ojo en su cúspide, que representa a Marduk. Cuando los hebreos fueron desterrados a Babilonia en los años 600 a.C., en la época de Nabucodonosor, los únicos dioses adorados en esa región a través de estatuas e ídolos eran Marduk y su hijo Nabu, que impusieron su supremacía sobre los demás Anunnaki. La imagen de los Anunnaki, cuyo origen al parecer era reptil y por lo cual los primeros cristianos los llamaban demonios, estuvo a la vista de los humanos en la Tierra desde que comenzó a circular el billete de $1 en Estados Unidos. En ese billete, aparte de la imagen de la pirámide, se encuentra un águila, pero que en realidad es la cabeza de un extraterrestre cuya nariz es la cabeza del águila y su barba es el escudo en el pecho del águila. Esta al parecer es la imagen real de un Anunnaki y por la pirámide existente en ese billete con el ojo que todo lo ve, podría deducirse que se trata de Marduk, el hijo de Enki, la serpiente antigua. En la arqueología dejada por los sumerios, los Anunnaki son representados como hombres de barba, pero curiosamente el billete de $1 no muestra a un hombre barbudo sino a un ser extraterrestre. Esto hace que uno se plantee la siguiente pregunta: ¿será que los Anunnakis eran mutantes? Es decir, tenían la capacidad de mutar. ¿O es que simplemente usaban un disfraz para engañar a los humanos, al estilo de la serie televisiva de los años 80 denominada B, Invasión Extraterrestre? Al parecer esa serie televisiva ya nos estaba advirtiendo acerca del gran engaño. Otra imagen que demuestra la verdadera apariencia de los extraterrestres Anunnaki es la imagen del Cristo apocalíptico en el auditorio con forma de cabeza de serpiente en el Vaticano. Duplicando una mitad de esa imagen en un editor de vídeos o en Photoshop, se forma la imagen satanista de la cabra Baponet con un extraterrestre sobre su cabeza.
Solo los que están en la cúspide de esa iglesia conocen su verdadero propósito. Desde su inicio la iglesia babilónica siempre tuvo un sumo sacerdote representante de Marduk en la tierra. Actualmente lo llaman sumo pontífice, representante de Dios en la tierra. El anticristo, un humano terrestre poseído por el espíritu de la serpiente, será la réplica de lo que sucedió en la antigüedad, cuando Marduk se declaró Dios de la tierra e hizo que los terrestres le rindieran culto en Babilonia, Egipto y otras regiones del mundo. El dragón, la serpiente antigua, que es también el diablo y Satanás, le dará todo el poder a la bestia, la serpiente maligna del tiempo del fin. Según la profecía del Apocalipsis, el gobierno mundial de la bestia solo durará 42 meses hasta el día del Armagedón. En esa ocasión será arrojado al lago de fuego y azufre juntamente con su falso profeta, el líder de la iglesia babilónica. En esos días el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, será encadenado por 1000 años en el abismo. Al final del milenio será soltado por pocos días para engañar a Gog y Magog. Cuando se cumplan los 1000 años, el dragón también será echado en el lago de fuego de azufre, donde antes del milenio fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Jesucristo viene por sus santos, aquellos que lo recibieron en su ser y en su corazón y que son verdaderamente dignos de estar en su reino celestial. Esta vez no viene como un infante desamparado sino como el creador de este universo, el verdadero Dios que creó el alma del ser humano y de todo ser viviente existente físicamente. Previamente se producirá una serie de acontecimientos, cuando una paz falsa sea rota, cuando las naciones se levanten unas contra otras y el despreciable hijo de la serpiente antigua ocupando un cuerpo terrestre se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días se producirá un gran terremoto, el sol se pondrá negro, la luna se convertirá como sangre y no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes y dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Pensarán que se trata de la ira del Cordero, porque nunca conocieron al verdadero Dios de amor, santo e infinitamente compasivo. El dragón que le dará su poder a la bestia, juntamente con sus descendientes híbridos y los terrestres inicuos, ocasionarán toda la gran destrucción en el fin de los días, tal como lo hicieron en tiempos antiguos, enfrentándose entre el bando de Enlil con su brazo derecho llamado Ninurta y el bando de Enki con su brazo derecho llamado Marduk. Ambas partes causaron estragos en la tierra. La última de ellas fue la destrucción de la península de Sinaí, de Sumeria y de las ciudades del Valle del Mar Muerto, evento conocido como la destrucción de Sodoma y Gomorra. En esa ocasión salió victorioso Marduk del bando de Enki, mientras que los miembros del bando de Enlil tuvieron que retirarse, pero no estaban muertos. En una ocasión los hijos de Enlil dijeron, de Marduk, una serpiente maligna debe ser librada a la tierra. Ahora que proféticamente nos encontramos en el umbral del fin de los días, un ser pensante puede poner sobre la mesa todos estos elementos y llegar a la conclusión de que la batalla final está a las puertas y que luego de todo ese desastre, llegará la luz que iluminará a una nueva y mejor humanidad. La naturaleza del verdadero Dios ha sido demostrada por Jesús de Nazaret y queda claro que, para un verdadero Hijo de Dios, las batallas no se ganan con espada y con armas. Entonces, ¿por qué escribió el profeta el Apocalipsis como si se tratase de la ira de Dios, cuando en realidad en el verdadero Dios no existen los bajos instintos como la violencia y mucho menos la ira? La respuesta a esta pregunta es la siguiente: todos los profetas del Antiguo Testamento, incluso Juan, que es el profeta del Apocalipsis, tenían un gran apego a sus tradiciones religiosas y a los escritos antiguos, especialmente en lo que se refiere a la ira de Dios y la instauración de un Mesías en el trono de un reino mundial. En la religión antigua, basada en el miedo, en los tiempos del Antiguo Testamento atribuían fácilmente todo lo malo que sucedía a la ira de Dios. Si caía un rayo era por la ira de Dios, si había un incendio era por la ira de Dios o si un pueblo asesinaba a la gente de otro pueblo era por la ira de Dios. Todo esto perduró incluso en las mentes de los apóstoles de Jesús. Estaba muy metida en la mente de los hombres, pensar que el fin de los días vendría por la ira de Dios. Esto explica por qué el apóstol Juan escribió en algunos pasajes que se trataba de la ira de Dios. Según las creencias del Antiguo Testamento, los judíos se habían creado una gran imagen del Mesías,
imaginaban a un libertador que llegaría con un poder milagroso para derribar a los enemigos de Israel y establecer a los judíos como gobernantes del mundo, libres de la miseria y de la opresión. Imaginaban que el Mesías vendría con la ira de Dios para castigar a sus enemigos. Jesús sabía que esta esperanza de un gobierno mundial terrenal a la cabeza de él como Mesías, no se materializaría nunca. El único que pretende un gobierno mundial engañando a la humanidad es el dragón, el diablo y Satanás, encarnados en la bestia, quien a través de su plan maquiavélico establecido en el libro denominado Los Protocolos de los Sabios de Sión, engañando a muchos judíos y no judíos pretenden ejecutar su plan de dominio mundial. Jesús, en cambio, sabía que el reino de los cielos no es un gobierno mundial, sino la victoria del bien sobre el mal en el corazón de los hombres, y que el reino de los cielos es un asunto puramente espiritual. Muy pocos comprendieron sus enseñanzas acerca del reino interior, muy pocos comprendieron su frase el reino de los cielos está dentro de vosotros. Jesús no quería compromisos con las técnicas revolucionarias del diablo. El pecado de Lucifer, el diablo y Satanás fue que prostituyeron los talentos divinos y las aptitudes dadas por Dios para su engrandecimiento personal y para su beneficio y glorificación puramente egoístas. Jesús, en cambio, tenía solo un objetivo, la revelación de Dios al hombre y el establecimiento del reino de Dios en el corazón de los hombres. Las ideas de batallas, contiendas y masacres repugnaban a Jesús, no quería nada de eso. Él vino a la tierra como el príncipe de la paz para revelar a un Dios de amor. Antes de su bautismo había rechazado por segunda vez la oferta de los celotes para encabezar su rebelión contra los opresores romanos y tomó una decisión final con respecto a los pasajes de las Escrituras que su madre le había enseñado desde niño. Sobre una en especial, que es el Salmo 2 versos 6 al 9, el cual dice, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré a los paganos por herencia, y los confines de la tierra como posesión. Los quebrantarás con mano de hierro, los despedazarás como una vasija de alfarero. Jesús de Nazaret llegó a la conclusión de que estas citas no se referían a él. Por último, y de una vez por todas, la mente humana de Jesús barrió por completo todas estas contradicciones mesiánicas de las escrituras hebreas, la influencia y educación de sus padres, así como las expectativas de los judíos. Fue conmovido de tal manera por el dolor humano que tuvo que realizar los prodigios que narra la Biblia, pidiendo a los beneficiarios que no lo divulgaran. Sin embargo, en cuanto a las expectativas de los judíos de que el Mesías mostraría grandes maravillas y grandes hazañas, mayores que las de Moisés, eso estaba decidido que no lo haría. El verdadero Dios es incompatible con la ira y con la violencia. Las ideas de batallas, contiendas y masacres eran repugnantes para Jesús. Apareció en la tierra como el príncipe de paz para revelar a un Dios de amor y no a un Dios guerrero. No vino para ponerse a la cabeza de los ejércitos e ir tras los enemigos de los hebreos. Que quede plenamente comprendido que Dios es espíritu y el verdadero Dios que es espíritu, es incompatible con la ira, porque la ira es un fruto de la carne. Por tanto, lo que vaya a ocurrir en un futuro cercano no es por la ira de Dios, porque Dios no es carne, ni tampoco tiene corazón de carne. Dios es espíritu y en él solo existe amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, es decir, los frutos del espíritu que enseña la Biblia. Dios, el Padre Celestial, el Espíritu en su santidad, desea que sus hijos posean también además de esas virtudes, la fe, la mansedumbre y la templanza. En cambio, la ira, la violencia, los pleitos, las contiendas, las peleas, las guerras y todo lo malo, son cosas que salen de un corazón de carne. El libro de Gálatas en su capítulo 5 señala literalmente que la ira, los pleitos, los celos y las contiendas son frutos de la carne. Son frutos que salen de un corazón de carne y no del espíritu. Hoy en día algunos pastores y líderes evangélicos, consciente o inconscientemente hacen el papel de aquellos fariseos del Antiguo Testamento, aquellos que crucificaron a Jesús, a quien lo acusaron incluso de estar endemoniado, le decían demonio tiene. Pero Jesús ya dejó el aviso a los antiguos fariseos y a los actuales, de que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Hoy en día se les pegó la costumbre de decir, si no está en las Escrituras, si no está en la Biblia, no es de Dios. A los fariseos les dolió mucho escuchar la verdad, lo mismo que ocurre actualmente. La verdad les saca ronchas, les causa mucho escozor.
Las cosas que Jesús hacía y decía chocaban con las viejas tradiciones de los fariseos y no encajaban con las características de su Dios guerrero. El Señor ya lo dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas obras y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. De modo que los seres pensantes de este tiempo deberían meditar y reflexionar sobre la verdadera naturaleza de Dios. Jesús nos mostró al verdadero Dios: en él no existe ni un ápice de ira, en él solo existe amor y bondad. Solo de un corazón de carne pueden salir la ira, las peleas, las contiendas, los homicidios. Jesús ya lo dijo en Mateo 3:18, del corazón salen los malos pensamientos y entre muchas cosas malas, los homicidios. Hoy en día la religión va a ser conmovida hasta sus cimientos con solo meditar acerca de los frutos del espíritu y los frutos de la carne. ¿Acaso la ira es un fruto del espíritu? Esta es la pregunta que deberían hacerse los líderes religiosos y evangélicos: ¿acaso la ira es un fruto del espíritu? Hay cosas que no están en la Biblia. Hay cosas que no están en las Escrituras. El espíritu es el que da la certeza a un varón o una mujer de ser un hijo o hija de Dios. Los fariseos se dejaron engañar por el diablo, pensaban que debían seguir sus escrituras al pie de la letra y la letra los mató, como dijo Pablo. Pensaban que todo era la ley, la ley. Filtraban los mosquitos pero se tragaban los camellos. Para ellos no lavarse las manos en el día de reposo era casi un delito, en cambio matar a sus enemigos no era malo, mejor aún si su Dios los guiaba a la matanza. Los fariseos, basados en su ley del Antiguo Testamento y apegados a ella, pensaron que Jesús era un impostor, un falso profeta y lo crucificaron. Este es un profundo mensaje que nos dejó Jesucristo para que los fariseos actuales mediten y reflexionen profundamente en todo lo que aconteció en la época de Jesús cuando estuvo en la tierra. Muchos abrirán los ojos en este tiempo, porque el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de la verdad se está derramando abundantemente. El verdadero Dios de amor, permite que las cosas sucedan porque sabe que al final la oscuridad se extinguirá a sí misma y que la luz prevalecerá. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la pueden dominar. Como en todos los cataclismos, como en todos los desastres ocurridos en la tierra, una célebre frase se hace verdad: no hay mal que por bien no venga. En el diluvio Enlil deseaba la muerte de todos los terrestres, pero un ángel celestial se le apareció a su hermano Enki y le dio instrucciones para que salve a toda la familia de Ziusudra, el bíblico Noé. Lo mismo ocurrió en la destrucción de Sodoma y Gomorra: el mismo ángel celestial del verdadero Dios Todopoderoso que se le había aparecido a Enki, también se le apareció a Enlil miles de años después, y le dio instrucciones para salvar también a una familia que fue la de Abraham. Dios conoce perfectamente los acontecimientos que se producen en un universo evolutivo. Dios es permisivo con el mal hasta cierto punto, el punto que Él en su sabiduría ha determinado para un propósito. Tal como está previsto en el Apocalipsis, la oscuridad provocará un gran caos, destrucción y alboroto, pero al final la luz resplandecerá con toda su majestad. Un fragmento de los registros celestiales que narran la vida de Jesús en la tierra dice lo siguiente: ahora me veis débil y en la carne, pero cuando regrese, será con poder y en el espíritu. Los ojos de la carne contemplan al Hijo del Hombre en la carne, pero solo los ojos del espíritu, solo los ojos del espíritu contemplarán al Hijo del Hombre glorificado por el Padre y apareciendo en la tierra en su propio nombre. Deberíais ser sabios en lo que se refiere a la maduración de una era, deberíais estar alertas para discernir los signos de los tiempos. Cuando la higuera muestra sus ramas tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando el mundo haya pasado por el largo invierno de la mentalidad materialista y discernáis la venida de la primavera espiritual de una nueva dispensación, deberíais saber que se acerca el verano de una nueva visita. Recuerda esta última parte: cuando el mundo haya pasado por el largo invierno del materialismo y percibáis la venida de la primavera espiritual, en una nueva dispensación, deberíais saber y estar seguro de que se acerca el verano de una nueva visita. Hasta aquí la revelación de la verdad en el tiempo final, parte 2. Gracias por su atención.